Vamos a meternos con el siguiente tema y nuestro siguiente entrevistado, Pablo Ferrari, economista, para hablar sobre el lanzamiento de un nuevo bono para fondos extranjeros. Pablo, ¿cómo estás? Una información de último momento de la intervención. Hacía 3 días que el gobierno no intervenía con bonos en el mercado local y esto quedó demostrado con la suba del dólar. Pablo, bienvenido. Bienvenido. Bueno, me das la noticia de un intervencionismo furibundo Así es, y en los en el números me lo plantean y lo veo en los números que se refleja automáticamente. Bueno, vemos en parte la hipocresía que se lleva adelante en las políticas públicas, donde se puede intervenir para las variables deseadas, se puede intervenir para lo que vos mencionabas, se puede intervenir para pisar salarios. Ahora, para otras cosas, como obra pública, el Estado no puede intervenir. Así Claro. estamos. Pero volviendo a lo que vos decías, efectivamente, por todas estas maniobras se nota la desesperación en sostener el tipo de cambio, no ya dentro de las bandas de las que habló el FMI, de las que suscribió el acuerdo con el FMI entre 1000 y 1400, sino tirarlo lo más abajo posible, pisarlo, gastando del erario público para eso, Ujú. porque entre otras cosas, además de detener la inflación, no se pueden acumular reservas, ¿no? Que este es el gran problema cuando uno ve desde el 11 de abril, creo que después, no, 14 de abril fue el desembolso del fondo. A los 2 días, 3 días vinieron 2.000 millones más, algo así, ya no recuerdo con precisión, y desde ahí estamos cuesta abajo. La tendencia es cuesta abajo, lentamente, pero no se acumulan reservas, se pierden reservas, y lo que vos decías, este bono es un bono, desde mi punto de vista, rarísimo, un bono que vence en 2030, se suscribe en dólares, pero es pagadero en pesos, se estima que sería de una tasa del 20% anual, pero tiene, te voy a compartir desde mi punto de vista, dos características muy interesantes. Como dijimos, el plazo es de 5 años, pero aquí lo interesante, tiene una cláusula que permite un rescate anticipado el 27 de mayo de 2027 y además la amortización es íntegra al vencimiento, con lo cual queda muy claro que es un pedido desesperado de unos 1.000 millones de dólares para tratar de cumplir formalmente un poquito con el FMI. Rescate el PUT antes de que se vaya el gobierno, antes que haya una reelección. Tengo entendida que esa es la fecha, por lo menos por lo que vi en los medios, no vi el prospecto, creo que entiendo que se lanza mañana, pero bueno, Ahora, efectivamente, Pablo, sí. no mucha gente sabe lo que es un put y sin embargo, por ahí mucha gente recuerda la crítica del gobierno nacional por los put que había emitidos anteriormente. Porque el put es una garantía de salida que en aquel momento, si los números no te van a dar, va a pasar lo mismo que con los puts que vos tenías en el Banco Central. No los vas a poder ejercer y si los ejerces vas a generar una distorsión. La pregunta es, entro en dólares y me devolvés pesos a tipo de cambio oficial. Si hay una devaluación, es una pérdida sideral de dinero, para lo cual le estás garantizando a los fondos extranjeros que prácticamente se van a ganar un 20% en dólares. Exactamente. Ahora, por la magnitud, yo entiendo que se vuelve después de una cantidad de años, que es también una de las señales deseadas a mercados internacionales, pero tampoco respecto de las reservas, de la acumulación necesaria de reservas,
es de una gran magnitud, sobre todo teniendo en cuenta el endeudamiento que tiene la Argentina. Claro. Por lo cual, probablemente haya habido un recorrido anterior comprometiendo a determinados actores a suscribirlo, ¿no? A suscribirlo como para dar una señal, una parte muy ínfima, seguramente de esos sectores, lo tendrán en este activo, pero, insisto, está bien lo que señalás vos, antes de las elecciones de 2027, sí, pero es un derecho a ejercerlo, pero lo importante es, de última, es íntegro al vencimiento. 2030. Por lo tanto, nuevamente el gobierno en principio se haría, sin importar las condiciones para adelante, de unos 1.000 millones de dólares, ¿no? Con las consecuencias que vos decís. Ahora, En el el put, caso... el rescate del put, al no tener la amortización final, es con la tasa de descuento y en pesos o te devuelvo dólares. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Insisto, no leí el prospecto. Por lo que yo veo, en principio esto sería pagadero en pesos, pero está muy bien formulada la pregunta. Si es en dólares, se agrava la situación. Claro, porque es un put corto. Dame un poquito de changuín hasta el 2027, acomodo las cosas y como soy yo quien puede optar, te devuelvo los dólares con la tasa que te ganaste. Pero algo muy significativo, Pablo, es que el gobierno, estando el mismo ministro, utilice un bono que para el exterior tiene una sola letra de diferencia con la debacle de los botes que generaron en el 2016 con una tasa del 15% cuando la inflación ya era del 20 y pico, y muchos fondos terminaron perdiendo plata y enojados en aquel momento con el ministro Caputo. Hoy le ponés prácticamente el mismo nombre. Sí, es verdad lo que señalás vos. Lo que yo diría es lo siguiente, más allá del nombre que rememora esa situación, la especulación, a diferencia de aquel entonces, es cuándo va a empezar a cambiar el flujo de dólares en Argentina, en particular teniendo en cuenta los sectores que se están privilegiando, Claro. extractivos, minería, energía. Es decir, yo antes de esa fecha me voy a hacer de un flujo tal que si pateo estos vencimientos, acomodo estos otros, voy a poder pagar. Me parece que es un poco la apuesta. Claro, el optimismo de mientras tenga changuín puedo generarla nuevamente para poder devolverla, pero claro, también hay un interés en el medio que hay que generar, no solamente tenés que pagar lo que tenés de capital, sino también el interés. Y por otro lado, me pregunto, ¿por qué alguien no compraría una L30 entonces, o un bono que vence en el 2030? ¿Cuál es la ventaja de entrar con dólares? Alguien del exterior y llevarse pesos. Porque ¿qué pasó cuando los botes vencieron? Te dieron pesos y el inversor extranjero dijo, yo me voy de acá, no importa si a 20, 24, 40, 60 u 80 el dólar, yo me tengo que ir y tratar de perder lo menos posible. Exactamente. Acá los pesos, en términos financieros, son solamente una instancia de transición. Los pesos funciono en pesos siempre y cuando mi rentabilidad transitoria sea más alta, que en principio lo va a ser, que en dólares. A ver, hay distintas formas de pensar el carry, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto termina en dólares. Claro, Siempre termina en dólares. vos lo dijiste, es un carry armado. Ya no especulan con el tipo de cambio, cuánto va a valer, no importa. El put del 27 te dice que recuperes la que pusiste más un interés alto, por supuesto, porque el bono del tesoro rinde 4% anual,
bueno, por ahí te ganas 20% en 2 años y es un buen negocio. Y es un buen negocio y deben ser negocios ya más o menos acordados, debe ser una subasta bastante acordada, pero te insisto, más allá del monto en sí, de lo que implica esa tasa, implica en primer lugar la desesperación para conseguir reservas, porque no se están consiguiendo, las reservas están cayendo, lentamente, pero están cayendo. Y por otro lado, la necesidad de sostener este tipo de cambio, por eso hay una intervención del Estado muy potente. Acá Claro. interviene. El problema es en qué interviene el Estado. En este caso, hay un dólar electoral, ¿no? Es la campaña de Milei, está costando bastante cara. La idea es llegar a las elecciones y teniendo en cuenta los resultados electorales para legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que iría la Libertad Avanza en un frente con el PRO, con Cambiemos, con la fuerza política encabezada por Mauricio Macri, lo que se está pensando es tener un Congreso que permita las reformas planteadas por el FMI y otras, con lo cual, para una parte de los inversores, Argentina va a ser tierra fértil. Seguramente para la mayoría de argentinos no. Averigüemos qué pasa con esos puts y si el rescate en dólares se convierte en un carry trade armado específicamente para ya no tener que depender cuándo vender y cuándo no, sino simplemente para poder ejercer ese put y a otra cosa. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que sigas bien, Pablo Ferrari, economista, y el nuevo bono, el Bonte 2030 para fondos extranjeros.